¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido nuevamente por aquí, muchas gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, vamos a empezar a charlar temas de la provincia, como lo hacemos siempre, como lo hemos venido haciendo en otras oportunidades, pero en este caso voy a entrar por la política, si te parece, porque bueno, vos sos un referente importante de Unión por la Patria, senador provincial, y ahora está un poco efervescente la interna en el peronismo. Y bueno, me gustaría saber cuál es tu postura. ¿Vos estás con Axel o con Cristina? ¿O no es esa la dicotomía? No, yo creo que esa no es la dicotomía. Creo que Axel es el gobernador y no está yendo por la presidencia del Partido Justicialista, cosa que sí está haciendo Cristina, que está haciendo por la presidencia del PJ. Me parece que esa es una confusión errónea que se le está generando al vecino, a la vecina y sobre todo al militante en nuestro espacio político. Creo que claramente hoy la interna, si se llegara a dar, es de Cristina con Quintela. Yo soy muy respetuoso de Quintela, pero sí es cierto que en la provincia de Buenos Aires no es un dirigente conocido, como sí lo es Cristina. Creo que en esta etapa de la Argentina hace falta tener un partido que tenga figuras relevantes, con voz que puedan ser escuchadas. Creo que hace falta poner en discusión el esquema de gobierno que está llevando Milei adelante, básicamente por lo que nosotros estamos visualizando, que de manera lenta pero progresiva se va a ir aumentando el desempleo, van a ir avanzando las importaciones, vamos a tener una industria nacional, como ya pasó en otra época, que se va a ver golpeada fuertemente. Lo vamos a ver también en el turismo, porque nos estamos poniendo caros con relación a otros países. O sea, vamos a volver, lo vemos en la frontera, ¿no? con Chile, ¿no? Con el tema de la compra. Creo que esas cuestiones son parte de muchas otras de las que tenemos que poner en discusión. Lo estamos viendo con el tema en nuestra región, básicamente con el tema del ferrocarril, que nos acaban de levantar el ramal que llegaba hasta Pehuajó y que unía Bragado, 9 de Julio, Casares y Pehuajó, pero que podría llegar con inversiones hasta Santa Rosa La Pampa. Cosas que son muy importantes para el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, un interior que necesita de alguna forma no solamente sostener la cantidad de habitantes que tiene, sino la necesidad de multiplicar sus habitantes, que la gente no se siga concentrando en el conurbano. Pero para poder hacer eso no solamente tenemos que hablar de educación, no solamente tenemos que hablar de salud, sino también tenemos que hablar de conectividad. Y uno de los medios de conectividad importantes es el ferrocarril en todo el mundo. Sí. Y en Argentina debería ser lo mismo. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vos me hiciste una especie de resumen de todos los temas que yo quería tratar con vos en una sola tira, pero yo te voy a ir segmentando cada uno. Vamos a terminar con el tema de la interna, después nos metemos con el tema de gestión. La pregunta, si no es Cristina y Axel, es ¿no necesitaba el peronismo una renovación de las figuras? ¿No estuvo mucho tiempo Cristina conduciendo de alguna manera desde otros lugares y en algunos casos con algunas decisiones que no fueron del todo acertadas? Yo creo que los líderes políticos se mantienen en el tiempo, ¿no? Pensá que en el caso del justicialismo seguimos hablando de Juan Domingo Perón, de Evita. Me parece que hay figuras potentes que no pueden ser, porque sí, descartadas del tema de la toma de decisión. La última, en estos 25 años, 24, ¿no? 25 del 2000 a esta parte, pues estamos llegando casi al 2025, creo que la etapa más importante fue la del kirchnerismo, y en la cual Cristina fue central, como lo fue para poder retomar el gobierno en el 2019, y creo que si Cristina hubiese querido ser presidenta, se podría haber antepuesto y podría haber querido ser presidenta en el 2019, también ahora en la elección del 23, y creo que ella ha tomado las decisiones de permitir que otros ocuparan los espacios. En esta etapa creo que puso en consideración esto que estamos hablando. Creo que hace falta una figura que tenga mucha presencia, que tenga capacidad de presentar una propuesta alternativa. Y yo concretamente, hablando de esto, no creo que Axel piense distinto que Cristina con relación a la economía. ¿Y por qué asoma o aparece como este presunto discrepancia, ponele, no digo enfrentamiento, pero digo tensión
no se, digamos, no se llevan como se llevaban antes, en un acto público estuvieron ahí medio distantes. No. Digo, ¿hay alguna tensión? ¿Por dónde pasa? Probablemente fue por algunas dirigentes por debajo de Axel, básicamente, pero yo las veces que lo he escuchado al gobernador siempre ha tenido palabras de elogio hacia Cristina. No creo que el gobernador tenga ningún tipo de intención con relación a eso. Y ahí el rol de Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, ¿cómo lo ves como presidente del PJ bonaerense? Ya que estamos hablando de la provincia. Mirá, nosotros fuimos a Montehermoso a una reunión convocada por él para dirigentes del interior de la provincia de Buenos Aires. Y en esa reunión, por ejemplo, todo lo que se habló tuvo que ver con la unidad, tuvo que ver con la posibilidad de acompañar al gobernador, que es algo que se viene haciendo en las cámaras. Vos no te olvides que, por ejemplo, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tienen fuerte componente, por ejemplo, este espacio que vos acabás de mencionar. Sin embargo, las leyes que el gobernador ha venido pidiendo que se le acompañen han venido saliendo en función de esa petición del gobernador. Me parece que eso es una demostración de que el espacio político acompaña al gobernador, y vuelvo a decir, tal vez... Hay una mirada distinta, porque Kicillof en esa carta de aquel sábado, ¿te acordás? Dijo que faltaba un poquito de acompañamiento, ¿te acordás? Que dijo algo así. Yo creo que las leyes centrales, por ahí habría que preguntarle concretamente cuál, pero... ¿Dónde es que hubo falta de acompañamiento? Claro, por ahí puntualmente en cuál él sintió que esa situación no se daba. Yo observo por lo menos que esa situación se está dando de manera acompasada con los reclamos del gobernador con relación a la necesidad de que alguna ley se apruebe dentro de las cámaras. Y esa cuestión está fluyendo. Vuelvo a decir, me parece que acá se ha generado mucho una discusión de confusión hacia el electorado del Partido Justicialista y hacia la población en general, que es si se trata de una disputa de Cristina con Axel, y creo que la disputa es de Cristina con Quintela, y creo yo que esta situación no se dé, porque los datos que uno maneja es que la lista de Quintela no tendría los avales suficientes y por lo tanto no se podría presentar. Creo que también en ese momento faltó a lo mejor un poco de diálogo entre las partes para que Quintela no asumiera esta posición que asumió, que me parece que es innecesaria. Ahora sí, vamos a pasar entonces a otro de los temas que vos planteaste. Hablabas de la situación económica en general. Yo te quiero consultar, ¿cuál es la mirada que tenés vos de esto que ahora se llama veranito financiero o, digamos, viento de cola de los mercados? Todo esto que está haciendo que, bueno, el gobierno pueda exhibir algunos datos. Digamos, vos cómo lo entendés o cómo eso se traduce o no se traduce en el día a día del bonaerense, del que va a trabajar, del que se levanta todos los días. Yo creo que el mercado, siempre que tiene un gobierno neoliberal, como se le suele llamar, lo acompaña en su inicio. Después hay que ver. Pero lo vimos con el caso de Mauricio Macri. Pasó exactamente lo mismo, 2 años en el inicio de fuerte apoyo, y ya a partir del tercero, una situación que se fue relajando en función de que el gobierno nacional de aquel momento no lograba resolver los temas internos, porque a las cuestiones externas, que es lo que Milei trata de mostrar, hay que empezar a resolver los problemas de la gente de todos los días. Y en ese punto creo yo que, un poco lo que mencioné anteriormente, uno empieza a visualizar, no solamente porque lee los titulares de los diarios, como lo que está pasando posiblemente con Volkswagen, ¿no?, con empresas importantes automotrices que empiezan a cerrar algunas de sus plantas para importar seguramente sus productos desde otro país. Va a haber mayor nivel de desempleo, y eso de manera progresiva está sucediendo. En las empresas más grandes obviamente tienen otra impronta y pueden dar un cierre abrupto. Por ahí la pyme intenta de aguantar un poco más porque acaba de comprar una máquina hace un tiempito, acaba de preparar a su operario para poder utilizar esa máquina. No se puede dar el lujo de echar a su empleado y cerrar, porque después le cuesta a lo mejor encontrar ese personal calificado. Entonces, creo que hay un esquema progresivo que se está dando en la sociedad, lamentablemente, donde vamos visualizando esta cuestión interna que se contradice con la externa. O sea, los números macro parecieran que están bien. Este veranito financiero que vos mencionás lo vemos básicamente mucho con las acciones de los bancos argentinos, que suben de manera exponencial en el último tiempo.
Pero como contrapartida uno empieza a ver que las familias poco a poco se empiezan a ajustar con jubilados que cada vez pueden hacer menos con su jubilación, pueden tener menos respuestas a sus necesidades y la salud que empieza a ser cada vez más pública, menos privada, a pesar de lo que el presidente dice de manera constante, cada vez más nuestros vecinos y vecinas pasan a la salud pública. Con relación a otro de los temas que también mencionaste, hace pocos días dejó de circular el tren hacia la zona oeste de nuestra provincia. ¿Cómo impacta eso? ¿Qué, digamos, ustedes no pudieron hacer nada, digamos, como dirigentes, referentes, exintendente en el caso tuyo de una de las ciudades que dejó de tocar ahora? ¿No se pudo hacer nada para evitarlo? No, son decisiones del gobierno nacional y lamentablemente en esas cuestiones es poco lo que se puede hacer. Ya sucedió. O sea, nosotros tuvimos durante décadas el tren sin funcionar, se retomó el servicio en la época de Cristina I, durante el gobierno de Macri se volvió a dejar sin ese servicio, siendo Alexis Guerrera ministro de Transporte se volvió el servicio a poner en funcionamiento y ahora otra vez se toma la decisión de descontinuarlo. La verdad que es un error. Había, digamos, tenía... se usaba, tenía pasajeros. Mirá, estas cuestiones, ¿Cuántas frecuencias tenía? Yo utilizo el ejemplo de una vivienda, ¿no? Cuando vos una vivienda la cerrás 15 o 20 años, después la tenés que poner en condiciones para poderla alquilar o vender. Si no tenés posibilidades de alquilarla ni de venderla. Si vos la acomodás un poquito, y bueno, alguno por ahí te la va a alquilar, pero después la tenés que seguir mejorando. Si la volvés a cerrar... reinvertir, o sea, exactamente, la tenés que volver a invertir. Si la volvés a cerrar, volvés todo para atrás y otra vez te cuesta. La verdad que como es un servicio que se va descontinuando todo el tiempo y el Estado no invierte lo necesario, y la verdad que tampoco la gente lo termina tomando al 100% como un servicio público, como debería ser, eficiente, de calidad, etcétera, etcétera, que además es necesario porque la Ruta 5, la Ruta Nacional número 5, es una ruta que tiene mucho movimiento y es una ruta que cada vez se vuelve más peligrosa. Sí. Entonces, la única alternativa que tenemos para esa Ruta Nacional número 5, que nos lleva hasta Santa Rosa, La Pampa, es la vía del ferrocarril. Por eso yo insisto que me parece a mí que es absolutamente indispensable que un servicio como el del tren de pasajeros se debería no solamente poner en marcha, se deberían hacer las inversiones necesarias y deberíamos tener un tren tan eficiente como se tiene en muchas partes del mundo. Hay a lo mejor algunas zonas que tienen varias rutas alternativas, a lo mejor nosotros no tenemos esas rutas alternativas y además es una ruta que en esta etapa se le sumó parte del transporte de algunos de los requerimientos que tiene Vaca Muerta, entonces se incrementó mucho el movimiento en sí mismo. El tren de cargas sigue estando. Hay algunos trenes de cargas que se están privatizando, de acuerdo a las últimas informaciones que uno maneja. La verdad sería bueno que si se privatiza, esa inversión viniera para el de pasajeros, justamente para que el de pasajeros se mejoren las vías, se mejoren los vagones, etcétera. Tenemos que darle a la gente mayor... O sea, hay algunas cuestiones que van más allá de tratar de cerrar un balance, digamos, con el debe y el haber, ¿no? Hay algunas cuestiones que no aplica con esa lógica. Yo creo que esto es como si en el hospital municipal no te cierran los números. Y bueno, pero la salud la tenés que tener, o sea, hay cuestiones que a mí me parece que son importantes. Al ciudadano le tiene que dar la salud igual. Y yo creo que sí, y acá vuelvo a decir, nosotros todo el tiempo cuando uno habla con la mayoría de los dirigentes de la política, pensamos que no deberíamos seguir aumentando el volumen del conurbano en cuanto a sus habitantes, que está bueno el interior, que hay que generar políticas para desarrollar ese interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que esto no va a suceder si, entre otras cosas, no mejoramos la comunicación, no mejoramos la conectividad de ese interior, no solamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino como en este caso, como sería Santa Rosa La Pampa. Claro, en el mismo interior. Exactamente. Con relación a los temas de la legislatura, el Parlamento, bueno, ha sido un año bastante tranquilo en cuanto a que no ha habido mucha actividad. ¿Cómo analizás vos? Venís de trabajar como intendente, digamos, con otra dinámica.
¿Cómo te encontrás con eso y cómo evaluás este año del segundo mandato de Kicillof, primer año de gestión en tema legislativo? Yo creo que hay temas puntuales a los cuales estamos intentando dar respuesta, como es el tema judicial con la nominación de los jueces. Uh-huh. Eso se destrabó ahora en los últimos meses con cierta fluidez, ¿no? Sí, llevamos más de 100 en la primera etapa. Si todo está bien antes de fin de año, posiblemente vayamos por otros 100 jueces para ocupar distintos cargos. Es cierto y es real que hay una fuerte demanda. Yo además formo parte del Consejo de la Magistratura, uno escucha lo que sucede en el ámbito judicial. Y otros temas que también uno intenta de poder avanzar, entendiendo también que la Cámara tiene una lógica de distintas fuerzas. Uh-huh. Y por lo tanto, como pasa también a nivel nacional, no es fácil que las cosas fluyan con la naturalidad o la necesidad que a veces habría con muchos temas. Nos pasa con ludopatía, por ejemplo, donde el temario se hizo tan amplio, se abarcaron tantos temas, que después es difícil legislar un tema sobre otro, ¿no? Pero me parece a mí que hay temas centrales sobre los cuales estamos avanzando. Obviamente, vuelvo a decir, uno a veces podría imaginar o desear que las cosas fluyeran de otra manera, pero vuelvo a decir, hay que entender la composición de la Cámara y por lo tanto hay que ir avanzando en la medida que es posible. Uh-huh. Con respecto al tema judicial, ya que lo mencionabas, bueno, la provincia tiene varias vacantes todavía en la Suprema Corte. Ese tema todavía no se ha... el Poder Ejecutivo no ha avanzado con eso. ¿Cómo ves? Uno entiende que hay está trabado eso, ¿no? Hay intenciones y hay voluntades, pero vuelvo a decir, no son temas tan sencillos y uno también ve que viene sucediendo a nivel nacional lo mismo. Sí, la Corte Nacional también está con vacantes. Entonces uno espera que sí, porque si no, claramente a veces es abrumador para los integrantes de la Corte, la cantidad de trabajo que tienen para resolver. Y creo yo que amerita que en algún momento podamos dar respuesta también en esa dirección. Por ahora, insisto, la pregunta, todavía el Ejecutivo no ha avanzado. ¿Cómo debiera ser el mecanismo? ¿Cómo son los pasos a seguir? ¿O lo tiene que venir el Poder Ejecutivo con una decisión más o menos firme? ¿Es la única manera? Yo creo que hay varios mecanismos, es un poco difícil de explicar para que la gente lo pueda interpretar como pero tal. Creo que primero que nada tiene que haber un acuerdo político, ¿no? O sea, el gobernador tendría que... Eso no sucede porque obviamente las cuestiones requieren de ese aspecto y por lo tanto, vuelvo a decir, si no sería muy simple, pero tampoco puede ser que dependa del Poder Ejecutivo de manera exclusiva, porque si no sería casi un apéndice más del Ejecutivo, cosa que no debe suceder y por lo tanto es importante que el Parlamento... O sea que el Parlamento sería el que tendría que dar el primer paso, o empezar a moverse. Es un poco escuchar las distintas partes, ¿no? Y entender de encontrar además las personas idóneas para ocupar los cargos. Es un trabajo arduo, complejo, porque no es nada más y nada menos que la Corte Suprema. Entonces hay que ver quiénes son las personas que se proponen. Hay que ir avanzando también sobre esos temas, pero vuelvo a decir, yo creo que hay voluntad para que esto suceda. Esperemos que resulte lo antes posible, como vino sucediendo con porque jueces, te preguntaba, ¿no? Porque el tema de los jueces también tuvo casi 2 o 3 años parado y en un momento se destrabó. Yo creo que acá, como muchos otros temas, a veces parece que no va a fluir y finalmente después se destraba y fluye. Esperemos que esto sea lo antes posible. Con relación al tema del funcionamiento del gabinete de Kicillof, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, porque ahí me acordaba de que el ministro de Justicia es Mena, que es uno de los hombres que está referenciado, digamos, con la Cámpora. ¿Cómo ves vos esa convivencia dentro del gabinete, teniendo en cuenta que hay algunos funcionarios que son de este grupo, que no estaría con las mejores sintonías en este momento con Kicillof? Yo creo que los ministros funcionan muy bien. Y eso está a la vista porque para que una gestión provincial de un gobernador funcione bien, que es como la de un intendente, necesita que sus ministros lleven adelante la tarea que tienen que llevar. Por lo tanto el caso de Nicolás, de Martín, de Daniela, de cada uno de ellos, me parece que hay un alto compromiso con las y los bonaerenses y por supuesto con el gobernador. Nosotros tenemos nosotros... Hacia esos sectores no estaría apuntado aquel reclamo de Kicillof del que hablábamos hoy.
Yo te vuelvo a decir, no sé exactamente ¿A quién apuntaba? Sí, o qué tema específico. Yo vuelvo a decirte, el desarrollo del gobierno provincial tiene que ver mucho con sus ministros en las distintas áreas, y yo entiendo que todos los ministros están cumpliendo con enorme compromiso su tarea. De la misma forma que vuelvo a decirte, no puedo señalar algo contrario a esto en las cámaras. Vuelvo a decir, lo que el gobernador ha venido pidiendo que se vaya avanzando, obviamente con las negociaciones necesarias de discusiones entre los distintos ámbitos de partidos políticos. Las leyes han ido saliendo acorde a ese pedido del gobernador. No creo que haya inconvenientes, y yo personalmente valoro muchísimo la gestión del gobernador. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido la provincia de Buenos Aires, que hay que acompañar. Porque ¿Cómo lo medirías, digamos, cómo llegás a esa conclusión de que sería uno de los mejores que ha tenido la provincia de Buenos Aires? Me imagino que en los últimos años, de los 40 años de democracia, ¿no? ¿Te referís? Totalmente, por el tipo de respuesta que se ha dado en materia habitacional, que se ha dado en materia de salud, que se ha dado en materia educativa, por respuestas que se han dado en los distintos aspectos que hacen a la vida de los y las bonaerenses, y que tiene que ver con los 135 municipios. Ha sido un gobernador muy presente en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, un gobernador que ha atendido por igual a oficialistas como opositores, que ha llegado con respuestas a todos lados. Obviamente que a veces las respuestas para que lleguen a un municipio tienen que ver con la capacidad de gestión de cada intendente. Hay intendentes que tienen proyectos, que tienen iniciativa y que se pueden llevar adelante. Hay intendentes que no, o hay intendentes que van con propuestas que son poco probables que se pueden ejecutar. Pero todo intendente que le ha llevado al gobernador o a un ministro una propuesta viable ha tenido respuesta. A mí me parece que eso es algo para validar de nuestro gobernador, y que creo que todos... O sea, uno de las características es que atiende el teléfono. Por supuesto, tanto él como los ministros, ¿no? Si no hubiese logrado su reelección como la logró, y obtuvo votos importantes dentro del conurbano, pero también en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Y eso tiene que ver con este tipo de gestión presente, y con respuestas inclusive con relación a la ruralidad, el tema del consolidado de caminos rurales. Obviamente que ahora, en función de esta mirada del presidente, la provincia también se ve acotada, como le pasa a los municipios, en materia de inversión de obras públicas. Claro. Pero la verdad que el gobernador siempre ha sido un gobernador que ha entendido del rol del Estado de manera sustancial, y que, vuelvo a decir, en todas las materias centrales que tienen que ver con la vida de los bonaerenses, ha dado respuestas concretas. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En esta disputa que hay ideológica, por supuesto, sobre Estado sí, Estado no, digamos, ¿es blanco o negro, o puede haber matices? Digamos, hay la posibilidad de que el Estado sea controlado, que esté, que sea eficiente, o eso, digamos, no hay que discutirlo. Yo creo que lo que se discute es que el presidente de la Nación dice que el Estado no debe existir, que todo tiene que pasar al ámbito privado. Y la realidad es que eso, yo lo veo en la salud de Carlos Casares. O sea, si el Estado no estaría presente, de hecho no tenemos clínica privada desde hace años. Y en la mayoría de los municipios de menos de 30.000 habitantes es muy difícil encontrar una clínica privada que esté funcionando. No resulta rentable. No resulta rentable, y por lo tanto uno también tiene que entender cuál es la lógica del sector privado. El sector privado necesita rentabilidad, ese es su negocio, o sea, es un negocio. El Estado tiene otro rol. La del Estado no es un rol de negocio. El rol del Estado es de intentar de llegar respuestas a las distintas necesidades. De hecho, por ejemplo, en nuestro municipio, cuando yo llegué a Carlos Casares... ¿Y vos podés, digamos, reconocés en algún punto que esa misma lógica y ese mismo razonamiento llevó a que algunos excedieran en los gastos, excedieran en el uso de los fondos del Estado? Como todas las cosas, es probable que uno tenga que mejorar. Eso yo no lo pongo en discusión, cada uno será responsable de sus actos, y para eso también está la justicia, ¿no?
para valorizar el rol que cumple cada uno. Por ahí el caso tuyo como intendente, por ahí al ser un municipio más chico es más fácil de controlar, la gente sabe lo que paga más o menos si se ve o no se ve en la calle. Tal vez en otros lugares donde son más inabarcables se pueda ver más. No podría hacer esa apreciación, ¿no? En ese punto. Yo vuelvo a decirte, yo creo que en un barrio trabajador, en un barrio del conurbano, a veces es muy difícil que una empresa se ponga a construir cloacas, red de agua potable o hacer el asfalto. Me parece que ese es un rol que generalmente lo cumple el Estado nacional o provincial o municipal. Es probable sí que encontremos un sector privado que esté dispuesto a desarrollar un country o un gran edificio, pero por ahí es mucho menos probable que esté desarrollando una sala de atención primaria en un barrio. Entonces digo, a veces sí yo comparto que tienen que ser complementarios. Hay cuestiones que sí hay un rol del privado que es relevante y que hay que atender. No todo el Estado lo puede hacer. Y si quiere hacer todo, lo más probable es que no lo haga bien. Claro, ahí está. Entonces, a mí me parece que sí es importante que cada uno vaya encontrando su rol con el respeto necesario. Pero pensar que el Estado es ineficiente porque sí, o que el Estado no debe existir, o que todo tiene que estar en manos del privado, o que aquello que me parece que no es rentable hay que cerrarlo, para mí atenta contra los derechos, contra el bienestar, con las cuestiones por lo menos que yo desde mi línea de pensamiento valoro, que tiene que tener no solamente la política, sino la vida en sociedad, ¿no? Uno tiene que intentar que sus vecinos puedan vivir lo mejor que uno intente. Y te estaba relatando anteriormente, cuando yo llegué a mi gestión municipal, Casares tenía 50% de cloaca, más o menos, un poquito más, un poquito menos de red de agua potable. Nosotros, al final de mi gestión, llegamos a la factibilidad técnica de 100% de cloaca, 100% de agua potable. Me parece que esas son las decisiones que uno como Estado puede hacer, porque llegamos a los barrios. O sea, el centro tenía todos los servicios. ¿Quiénes no tenían los servicios en ese 50%? Los que están más alejados. Exactamente, los barrios. Bueno, lo que hicimos fue extender al barrio desde la inversión del Estado. Bueno, el Estado está para cubrir esas necesidades, como a veces nos pasa con las escuelas. Si no, es muy complejo porque, y yo en esto tengo también una situación de opinión contraria del gobierno nacional con de financiar las universidades públicas. Me parece que, si las quieren auditar, me parece que está bien, pero las universidades públicas en la Argentina han tenido un rol protagónico muy importante, han logrado personas relevantes a nivel mundial, y yo creo que es un ejemplo válido para acompañar, para que todo aquel que quiera estudiar lo pueda hacer. Me parece que es parte de las cuestiones que como ciudadanos tenemos que intentar que todos tengan las mismas oportunidades. Después, algunos podrán un poco más, unos podrán un poco menos, pero tiene que depender de uno el poder llegar o no, y no que no tenga la oportunidad de tener esa alternativa de poder llevar adelante un estudio terciario o universitario. Walter, como siempre, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.